Discapacidad y es su actual presidenta. Pero además de todo esto, tiene una enorme experiencia en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, derecho al empleo, inclusión social, derecho a acceso a la justicia, derecho a una vida independiente y bueno, en realidad nos falta tiempo para poder nombrar justamente todas esas capacidades que ha podido desarrollar a lo largo del tiempo. En el caso de Mildred Campos, una mujer que también admiro muchísimo, la verdad que me siento muy contenta de ser la moderadora de esta actividad del día de hoy. Ella también es abogada, licenciada en Derecho, tiene además un diplomado en capacidad jurídica de las personas con discapacidad, coordinadora nacional del Foro Consultivo del CONAPDIS, regidora suplente y coordinadora de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad en la Municipalidad Vázquez de Coronado. Y además también es parte del Grupo Latinoamericano sobre implementación del artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en los países latinoamericanos, integrante del Grupo Asesor sobre Discapacidad del Sistema de Naciones Unidas aquí en Costa Rica, ha sido consultora en temas de discapacidad para el PNUD, secretaria de la Junta Directiva también de la Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, ALAMUD, asesora de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad de la Municipalidad de Tibás, hace parte del grupo de seguimiento a la Junta, al grupo de seguimiento a la Agenda CEDAW, y bueno, en general ha sido docente de personas con discapacidad intelectual en PROIN UCR y de diversas capacitaciones en la Escuela Judicial del Poder Judicial. Definitivamente también es alguien con una trayectoria gigante en esta temática. Así que voy a pasar la palabra el día de hoy a estas compañeras. Creo que primero va a ir Erika y luego Mildred. Van a tener un tiempo de 15 minutos y antitos de finalizar los 15 minutos, como un minutito antes, van a ver que les voy a hacer a viva voz nada más al recordatorio para que lo tengan en consideración. Y también, si no nos da chance de que nos cuenten todo, pues utilizar el chat para hacer preguntas, hacer las consultas y las dudas que tengamos, ¿verdad? Y poder de alguna manera solucionar eso. Así que, por favor, adelante, Erika y Mildred. Buenos días, ya casi ponemos la Buenas. presentación. Ujú. Se quitó el show for all de la intérprete por aquello. Vamos a ver si podemos solucionar eso para poner a Paula otra vez. Sí, voy. Creo que ahí está. Por favor, cualquier cosa Sí, nos verifican, pero debería estar. sí, se quita el otro, pero no importa, o sea, porque me quitaste a mí, pero es porque tenías que darle añadir, no solo el show, pero mientras Paula se vea, no importa. No, no, Porque Ya está ahí, sí. ya mismo hacemos eso también. Un segundito. Sí, ya Si ahí querés, se ve. adelante. muy bien, ¿Imelda de inicias o el inicio? Inicio, vos en la 12. Bueno, Ok, yo te bueno, bueno, conecto. sí, ok. Bueno, buenos días. Un placer poderles presentar esta información de parte de Alamud, el informe alternativo de Alamud y otras organizaciones sobre mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad. Este informe nosotras lo presentamos con ocasión del segundo y el tercer examen de Costa Rica por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adelante. Bueno, queremos contarle un poquito de qué es Alamud. La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad nace en el año 2016 y nació por la necesidad de poder contar con una organización específica de mujeres para que, porque los liderazgos eran ejercidos por hombres y no se posicionaba los temas de las mujeres y las niñas con discapacidad. Entonces, en el 2016, así es como nace Alamud, con el propósito de promover
proteger el derecho de la participación de las niñas, adolescentes con discapacidad y las madres de personas con discapacidad en todos los espacios donde se tomen decisiones que tengan que ver con sus derechos, en el ámbito público, privado, en Costa Rica y en Latinoamérica. Bueno, estas somos esta es parte de la integrantes de la Junta Directiva de Alamut y algunas socias en una de las últimas actividades que tuvimos. Los ámbitos de acción de Alamut son la incidencia política, tenemos incidencia a nivel municipal, judicial, ejecutivo, legislativo. Hemos hecho participación en emisión de criterios, proyectos de ley y construido también en mesas de trabajo proyectos de ley. También creación y promoción de políticas públicas y normativa. Hacemos capacitación en derechos humanos, género y discapacidad, violencia y todas estas que están acá, cambio climático, prevención de emergencias, inclusión laboral, autonomía y vida independiente. Todas estas capacitaciones desde primera persona, desde la voz de las mujeres en situación de discapacidad. También participamos en diagnósticos, estudios, informes, guías y propuestas. Y tenemos alianzas estratégicas con ONG locales e internacionales y del Sistema Nacional de Naciones Unidas, del Sistema de Naciones Unidas. Ok, ¿por qué un informe alternativo de mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica? Y nosotras dijimos, es que en Costa Rica el 58% de las personas, en Costa Rica el 58% de las personas con discapacidad mayores de 18 años somos mujeres. Y nos hemos dado cuenta que también ocurre con las personas menores de edad. Es necesario y por eso vimos la urgente necesidad de poder evidenciar las situaciones de esa doble discriminación, de esas barreras y esos retos que viven las niñas y las mujeres en situación de discapacidad para el avance y la protección y la garantía de nuestros derechos desde el ámbito de los derechos humanos y desde el modelo social. También porque nos hemos dado cuenta que las políticas públicas dirigidas a las mujeres han sido redactadas sin enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Y por otro lado, las políticas para personas con discapacidad están siendo redactadas sin perspectiva de género. Igual ocurre con algunas legislaciones, algunas leyes salen también sin esta perspectiva de género. Y también porque las mujeres asumimos el 70% de las tareas de asistencia, de apoyos y de cuidados. También por las múltiples discriminaciones, las barreras y retos que vivimos las niñas y mujeres en situación de discapacidad. Además, los informes generales, quiero aquí contarles que Costa Rica en este segundo y tercer periodo presentó 2 informes. Uno general, donde también participó Alamut, y en la redacción, y este específico de mujeres y niñas. Pero los informes generales de la situación de las personas con discapacidad no profundizaban sobre nuestras situaciones particulares como colectivos. Y además de eso, en el informe de salud sexual y reproductiva y violencia de género, que fue construido por UNFPA, CONAVDIS y Alamut, nos dimos cuenta que presentaron datos significativos sobre la discriminación y violencia que enfrentamos las mujeres con discapacidad. ¿Cómo se hizo el informe alternativo de mujeres y niñas con discapacidad? Este fue elaborado de diciembre del 2023 a enero del 2024. Fue un trabajo bastante arduo de recolección de información, de poder hacer encuestas. Se presentó digitalmente el 5 de febrero del 2024 y fue discutido presencialmente el 13 de marzo del 2024. Tuvimos la oportunidad de que una compañera también socia de la MUD fuera a Ginebra a presentarlo. Ella tuvo que presentar los 2 informes en esta ocasión, en el informe general,
y el de mujeres, pero no, nosotras como Alamos lo presentamos de manera virtual, también desde acá. Luego, y ahí, este informe se hizo en colaboración con mujeres activistas de organizaciones, con colectivos, la academia y grupos de sociedad civil. Estas son algunas imágenes de cuando estábamos defendiendo el informe en la ONU, Ginebra, en marzo del 2024. Eso fue a las 3 de la mañana, entonces ahí estábamos, pero estábamos conectadas la mayoría. Y la foto de abajo fue una de las consultas que se hizo con las mujeres sordas en una de las consultas para la preparación de este informe. La estrategia metodológica fue la recolección de datos, sistematización y análisis de la información, la consulta por medio de un Google Form a 167 mujeres con discapacidad y madres de personas con discapacidad de las 7 provincias del país, y los instrumentos fueron encuestas a mujeres con discapacidad y estos grupos focales que tuvimos las mujeres sordas en una reunión virtual que contamos con una cantidad alta de mujeres sordas, mujeres con discapacidad intelectual, que fue presencial, mujeres autistas, madres de familia, entrevistas, la entrevista con mujeres sordociegas, que fue una de las actividades para nosotros muy satisfactorias, porque nos comentaban que casi nunca las tomaban en cuenta. Bueno, estas son algunas de las fotos de las actividades de la encuesta con las mujeres con discapacidad intelectual, que fue presencial, y la de las mujeres sordas, que fue virtual. Adelante, Erika. Muy bien, ahora sí continúo ya de acá hasta el final, por si lo quieren poner en Spotlight. Y bueno, contarles un poco que, perdón, me cambio de... Lo que hicimos inicialmente fue construir una encuesta de percepción que revelara la situación de las mujeres con discapacidad. Esta encuesta mostró que los grados de insatisfacción de las mujeres con discapacidad con respecto a los temas de abordaje por parte del Estado fueron bastante significativos, ¿verdad? Acá hay algunas imágenes sobre cuál es la percepción de si se respetan los derechos de las mujeres y niñas, como pueden ver en color amarillo y verde en un gráfico circular. El 30% de las mujeres respondió que casi no se respeta nada, el 44% dijo que más o menos, y son muchas menos, bueno, el 15% dijo que no para nada, y son muchas menos las que creen que sí se respeta. También se preguntó si en Costa Rica los niños y las niñas con discapacidad disfrutaban de los mismos derechos que los demás y si se les escuchaba y respetaba igual y además les daban condiciones de accesibilidad para poder dar su opinión. Y el 38.4% dijo que más o menos, el 28% que casi nada, el 25% que no para nada, y solo datos muy, muy pequeños decían que sí había esta oportunidad. Sobre el tema del derecho al ejercicio de la capacidad jurídica, que es uno de los más violentados a lo largo de la historia de las personas con discapacidad, pues las personas respondieron que más o menos un 36%, que no para nada un 20% y que casi nada un 23,2%. Y si en Costa Rica las mujeres podían trabajar en igualdad de condiciones, sin discriminación, con ajustes razonables, en entornos seguros, ¿verdad? La pregunta era más extensa que lo que se muestra en la diapositiva. Las mujeres respondieron en un 28,8% más o menos, un 35% dijeron que no para nada, que casi nada, y un 24% que no para nada. Estos datos que muestran constantemente una percepción superior al 70% de insatisfacción, se reflejan muy bien también en lo que las mujeres señalaron cuantitativamente, cualitativamente también en la encuesta, no solo en estas respuestas que eran un poco más cuantitativas como para mostrarles a ustedes y para mostrarle a las Naciones Unidas
esta percepción. Y bueno, si creían que las niñas y las mujeres con discapacidad en Costa Rica recibían educación inclusiva, de calidad, con ajustes razonables, accesibles, pues el 29% dijo más o menos, el 36% dijo que casi nada y el 15% dijo que no para nada. Entonces, en esta situación podemos reflejar que el 17,6% del total por ciento de las mujeres de Costa Rica estamos en situación de discapacidad, que además, de acuerdo a la encuesta del 2023, en realidad cuando nosotros lo hicimos, basados en la encuesta del 2018, decía el 61% por ajustes que hizo el INEC en la metodología. Hoy se redefine que somos el 58% de la población con discapacidad del país. Además, el 82% de las personas que enfrentan mayores retos y dificultades para el desempeño de actividades básicas de la vida diaria somos mujeres. Esto, digamos, según la encuesta o en los términos de la encuesta, somos mujeres con discapacidades, las mujeres tenemos discapacidades más severas. Además, el 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado alguna forma de violencia. El 31% de las mujeres con discapacidad ha sufrido directamente maltrato físico y más del 20%, de acuerdo a la nueva encuesta, han sufrido violencia sexual. El salario de una persona con discapacidad en el país es más o menos de un 11% más bajo que del resto de la población, pero en el caso de las mujeres, el salario disminuye a un 23% menos que el promedio de la población. Esto en el caso de las que logran tener un empleo, pero ese dato de empleo no llega ni siquiera al 20% del total de población de mujeres. De 376 denuncias de violaciones de derechos humanos realizadas en el 2023 ante la Defensoría de los Habitantes, 215 fueron de mujeres, lo que evidencia que hay bastante también, un dato bastante más alto que el de hombres, y el 62,3% de las mujeres con discapacidad tienen la percepción de que sus condiciones de salud son regulares o malas. Dado la atención que se recibe. Por ejemplo, no contamos en Costa Rica con consultorios ginecológicos accesibles, no tenemos mamógrafos accesibles, muy pocos y la mayoría en la salud privada, y la posibilidad de hacerse una citología o de realizarse la mamografía se concentra en la gran área metropolitana, por lo que tenemos una tasa importante de diagnósticos tardíos en enfermedades oncológicas ginecológicas en las mujeres con discapacidad. Sobre los temas que analizó el informe a profundidad, uno de los temas grandes fue la ausencia de consulta a las mujeres con discapacidad y a las niñas con discapacidad en formatos accesibles que aseguraran su participación para la decisión de planes, políticas, programas y legislación, que es algo que establece el artículo 4 y su numeral 3 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En el tema de igualdad y no discriminación, en general hay una situación que sigue promoviendo que las mujeres y la situación del género sea invisible en los documentos de informes que realiza el Estado, pero además hay una situación de que la legislación de discapacidad no es inclusiva de los géneros y la legislación en materia de mujeres no toma en consideración a profundidad la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. Por otro lado, tenemos la situación de que los niños y las niñas con discapacidad enfrentan violación a sus derechos y se enfrentan a que los temas de educación especialmente no son accesibles. Las personas sordas, por ejemplo, no cuentan con intérprete de lesco en sus clases permanentemente, sino que solo tienen atención itinerante. Las personas con discapacidad cognitiva y otras discapacidades múltiples no cuentan con los apoyos adecuados. Se nombran apoyos que no son los que se requieren. Se habla mucho de la docente sombra y muchas veces lo que se requiere no es una docente sombra, sino un asistente personal en el contexto educativo para que apoye en actividades de la vida diaria, como ir al baño, cambiar pañales, y no alguien que esté ahí en la escuela tratando de mediar la educación, porque muchas veces la pueden recibir directa si, por ejemplo, se resuelve los temas de comunicación y adaptación y ajustes razonables, perdón. En el tema de toma de conciencia, hemos notado que en Costa Rica hay ausencia absoluta de campañas dirigidas a promover una idea adecuada sobre las mujeres con discapacidad
y que estas mismas estén libres de machismos, de violencias, de prejuicios que siguen reproduciendo violencia y discriminación. Adelante, Larisa, ya yo voy a No, terminar. nada más, exacto, gracias. Pero por favor, termina todo lo que necesites. Está bien. Con respecto al tema de accesibilidad, sigue reproduciéndose accesibilidad en el entorno inseguro, el entorno no accesible nos genera mucho mayores riesgos a las mujeres, no tenemos paradas para los autobuses seguros, las esperas se vuelven complejas y nos exponen a un montón de situaciones de violencia sexual y violencia y acoso. Por otro lado, en cuanto a situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, se evidencia que sigue siendo necesario que se acuda a una mayor participación de las mujeres y niñas, pues la visión es de discapacidad en general y, por ejemplo, situaciones de atención de la higiene menstrual en situaciones de emergencia quedan desatendidas y los productos que se proveen no se adecúan a las mujeres con discapacidad. En cuanto a las restricciones a la capacidad jurídica, siguen latentes en entornos hospitalarios, en entornos jurídicos, en entornos patrimoniales, se sigue privando a las mujeres del ejercicio de su capacidad jurídica y se les impide tomar decisiones. Por eso se sigue reproduciendo la esterilización forzada, se sigue reproduciendo el tema del aborto forzado y también la imposición de anticoncepción y otra serie de situaciones que podríamos detallar luego. En cuanto al acceso a la justicia, todavía no tenemos vigente el protocolo o el reglamento que regule el acceso a la justicia, dado que el Poder Ejecutivo se niega a emitir el que habían articulado la sociedad civil junto con el CONAPDIS. Con respecto a la protección contra la explotación y la violencia, seguimos enfrentando situaciones que ponen a las mujeres con discapacidad cognitiva y a las mujeres sordas, especialmente muchas más expuestas al tema de la explotación sexual y a la violencia. Y el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad sigue siendo violentado a falta de estrategias de vida en comunidad. Y bueno, la libertad de expresión finalmente y el acceso a la información siguen siendo una utopía para nosotras, especialmente para las mujeres que enfrentan barreras de comunicación como las mujeres sordas y las mujeres con discapacidad visual. Muchísimas gracias, Mildred y Erika, por esta participación. Realmente es muchísima información. Yo quisiera también comentarles que con el permiso de Erika y de Mildred, tal vez podemos compartir el informe por el chat y eventualmente si también lo requieren, pues que nos dejen su dirección de correo para que se les pueda enviar. Dicho esto, les reitero la posibilidad de hacer sus consultas, sus preguntas, sus comentarios por el chat. Y nada, entonces seguimos con Evelyn Durán de el UNFPA. También es que de verdad que a todas las admiro por el trabajo que han realizado durante muchísimo tiempo. En este caso, Evelyn es licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica y también es magíster en derechos humanos por la Universidad Estatal a Distancia. Además de eso, es asesora en juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, que ha sido entre el 2012 y el 2002 y el 2012, perdón. Ahí se especializó justamente en temas de derechos de las personas jóvenes, políticas públicas y encuestas, pero además ha sido directora de planificación de la Fundación Paniamor entre el 2013 y el 2014, y en ese mismo año es que inicia su labor como analista en salud reproductiva en el UNFPA, y ahí ha ampliado sus capacidades en temas de género, derechos humanos e interseccionalidad. Evelyn es de verdad alguien que ha tenido muchísimo compromiso con el tema de derechos de las mujeres, por lo cual le paso por favor la palabra a Evelyn. Adelante. Muchísimas gracias, Larisa. Y bueno, a todas y todos, de verdad que encantada de estar aquí porque, a ver, es más que un trabajo, digamos, creo que abordar estos temas y trabajar con mujeres tan poderosas como Erika y Mildred, que he tenido la maravillosa oportunidad de trabajar, como Marcela, como Larisa, realmente es un honor y un placer. Y creo que tener la presentación de Erika previo a la mía fue maravilloso porque creo que vamos a reflejar muy bien cómo un informe presentado por sociedad civil incide directamente
en las recomendaciones y observaciones finales que los órganos de Tratado de Naciones Unidas le realizan a los países. No tengo tiempo para hablarles mucho de cómo funciona, como de todo este sistema de derechos humanos a nivel internacional, pero pues básicamente el informe que presenta el Estado es revisado por las organizaciones de sociedad civil y tanto las organizaciones como la Defensoría de los Habitantes puede presentar un informe alternativo. Como viendo el informe nacional y diciendo, bueno, esto es lo que dice el Estado, pero nosotras queremos resaltar esto y esto y esto. Y esta posibilidad genera una incidencia y también plantea retos a las instituciones y van a ver un poco cómo entonces el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad fue abordando esto de manera específica en los esfuerzos realizados. Eh, a ver, creo que ya estoy compartiendo pantalla. Nada más, por favor, que nos confirmen que se puede La vemos. Ujú. la presentación y a la intérprete también. Sí, Sí, ambas. ok, listo. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco sobre las observaciones finales, ¿verdad? Que presenta el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Este informe que presenta el comité responde a los informes presentados por Costa Rica, tanto de el informe periódico segundo y tercero. Y la presentación de este informe fue el 23 de abril del 2024. Vamos a ver, yo voy a quitar mi cámara porque me parece que es todavía más importante que podamos ver a Paula, por supuesto. Me avisan si así se ve un poquito mejor. Incluso voy a quitar mi anclaje porque en realidad creo que, como les digo, es mejor que se vea Paula. Me avisan si así se ve un poquito mejor. Yo lo veo igual, pero no sé si es que se debe hacer alguna gestión, pero creo que se ve. Ahora se ve la intérprete. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, para empezar, a ver, bueno, como les dije, ¿verdad? El comité examina estos informes, ¿verdad? Acoge con satisfacción los informes que presenta el país y además, y esto lo quiero mencionar porque creo que es algo que no podemos dejar de lado y son cosas que se dieron en el contexto también de la presentación, el comité reconoce el diálogo constructivo que se mantuvo con la delegación que el Estado envió, ¿verdad? Pero también el comité en ese momento le preocupa que no hubo una delegación fuerte que pudiera responder adecuadamente a las preguntas y comentarios sobre algunos aspectos del informe. Y esto me parece que es importante plantearlo porque sí hubo una discusión que incluso las colegas de Alamud y otras organizaciones hicieron eco, ¿verdad? Resaltando que de pronto el Estado debió haber mandado una delegación de por lo menos que tuvieran más información sobre lo que el Estado estaba haciendo y además estaba presentando. Entonces, bueno, para que sepan, estas son cosas que también el comité le hace reflexionar al país. Pero también inicia el informe planteando qué es lo que celebra el comité y por qué agradece y felicita, digamos, al país en sus esfuerzos. Inicialmente, bueno, porque para el 2019 se modifica la redacción del artículo 51 de la Constitución Política y se elimina el término enfermo desvalido para alinearse a la convención y referirse a las personas con discapacidad. En buena hora vamos avanzando en esta línea. Además, reconoce la aprobación de la Política Nacional de Personas con Discapacidad y el Plan Estratégico de la CONAPDIS del 2019 al 2030. Algunos decretos ejecutivos que también crean, por ejemplo, en este caso, el Foro Consultivo de Personas con Discapacidad, otros decretos donde se crea la certificación de la discapacidad, algunas otras políticas específicas que también establecen el tema de la igualdad de trato y no discriminación en el acceso a la información. El tema, vamos a ver por aquí, la reforma procesal laboral, donde se amplían los términos, los criterios de discriminación en el Código de Trabajo, la creación del CONAPDIS, la adopción de la política integral de recursos humanos, empleo y salarios para la población con discapacidad y la adopción de la agenda política de mujeres con discapacidad, rompiendo barreras por parte de la Defensoría. Estos son entonces como algunos avances que no se habían dado en el primer informe que presentó el país y que el comité le reconoce. Y luego el comité lo que hace es plantear una serie de motivos de preocupación y a partir de esto genera recomendaciones en diferentes temas. Esto lo hace en primer lugar con algunas obligaciones generales, ¿verdad? Donde ustedes cuando revisen el informe, podemos compartirlo por acá también, cuáles son las preocupaciones y a partir de eso genera una recomendación correspondiente a cada
a cada preocupación que plantea. Voy a ir viendo, no tal vez tan en detalle, pero como analizando algunas de estas. ¿Qué es lo primero que nos dice? Bueno, que hay que armonizar algunas definiciones. Que si bien es cierto, se avanzó con la constitución política, todavía hay leyes y políticas, algunos otros elementos específicos que la forma en la que se refieren a las personas con discapacidad no está alineado a la convención, que es importante simplificar, agilizar la obtención del certificado de discapacidad para garantizar también que los derechos que se establecen en este sentido puedan ser garantizados. El tema de la capacitación periódica a profesionales es algo recurrente también. Plantea que no ha logrado el Estado resolver la medida cautelar administrativa para nombrar a personas en la Defensoría de los Habitantes y recursos financieros que sea específicamente para cumplir el mandato vinculado de la Defensoría con las personas con discapacidad, pero además plantea que es necesario que el foro de personas con discapacidad sea independiente de CONADIS. Y el tema de la participación de las organizaciones con discapacidad es algo además recurrente en todo el informe, como van a ver a continuación. Posterior a estas obligaciones generales, se establece algunos artículos específicos, va analizando cada uno de los artículos de la convención. En materia de igualdad y no discriminación, pues bueno, plantea cómo lograr y avanzar en el tema de la discriminación, y aquí hay como un primer componente que vemos de incidencia también del informe que presenta a la MUD. Hay una especificidad en muchas de las recomendaciones que pretenden colocar también a las mujeres como una población específica que debe ser atendida. En este sentido, esos mecanismos de discriminación para mujeres, para niños y niñas, y la otra población que el informe es recurrente es cómo poder combatir la discriminación o responder a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual. Y además, no solamente pues combatir la discriminación, sino también garantizar que en este sentido puedan existir mecanismos de denuncia y de reparación para las personas con discapacidad que han tenido alguna situación de discriminación en relación con el ejercicio de sus derechos. Y además menciona que existe una ley marco, un proyecto de ley para prevenir y sancionar todas las formas de violencia, pero que si bien es cierto, es un proyecto muy interesante que puede ampliar todos estos esfuerzos de no discriminación, no incorpora necesariamente el criterio vinculado con personas con discapacidad. Entonces le sugiere, bueno, le recomienda, no le sugiere, le recomienda, porque recordemos que estas recomendaciones son de carácter obligatorio, le recomienda al Estado que tiene que incorporar este criterio de discapacidad. Luego viene un apartado, y aquí lo puse en negrita y en rojo, porque los que van a ver en negrita y en rojo son además algunos de las recomendaciones que el comité le dice al país: necesitamos que ustedes me reporten un avance sobre qué ha pasado con estos temas en un menor periodo al que ustedes tienen que presentar el siguiente informe. O sea, tiene que haber un informe intermedio sobre algunos de estos temas. Uno de esos es los vinculados a mujeres con discapacidad. Y en este sentido, lo que plantean es que es necesario incorporar la perspectiva de la discapacidad en varios temas. ¿En cuáles? Para proteger a las mujeres con discapacidad, esos servicios de protección que brinda el país, en la política sobre igualdad o la política de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que promueve el INAMU, pero que es de carácter interinstitucional, en los protocolos específicos sobre violencia basada en género y el acceso a los mecanismos de protección, como por ejemplo los albergues, como por ejemplo los mecanismos de recuperación que existen para mujeres sobrevivientes de violencia, que aumente la representación de mujeres con discapacidad en el INAMU, en los programas del INAMU, los de empoderamiento económico, los programas de liderazgo, las acciones que el INAMU hace en situaciones de emergencias. Y otra cosa recurrente es que mejore la obtención de datos sobre personas con discapacidad, que sean exhaustivos y que además se puedan desglosar sobre violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, que puedan presentar entonces una visión general de lo que pasa en el país, pero principalmente específica de lo que le pasa a las mujeres con discapacidad. Este tema de los datos además es recurrente en el informe. Entonces, sobre estos temas que están aquí, el Estado va a tener que presentar un informe intermedio.
Otros artículos que tienen que ver con niños y niñas con discapacidad, pues en este sentido el comité plantea el tema de la participación y ahora escuchaba a Erika que mencionaba esto también, me parece que es algo que también Alamut tuvo una incidencia muy importante, pero el tema de que las niñas y niños con discapacidad expresen sus opiniones, que esas opiniones se reflejen en las leyes, en las políticas, en los programas, que el país adopte acciones para combatir la situación de pobreza que afecta particularmente a niños y niñas no solamente del área metropolitana, como muchos de los programas a veces se percibe que no llegan a otras zonas, sino que especifica el comité en niños y niñas indígenas y en quienes habitan en zonas rurales y remotas. Y además le recomienda al Estado que modifique en el Código de Niñez y la Adolescencia esa explicación, como que explicite de una forma más clara las múltiples e interseccionales formas de discriminación que viven niños y niñas con discapacidad, ¿verdad? Por ser niños y niñas, por ser personas con discapacidad, por ser personas de zonas rurales, etcétera, y que además realice esfuerzos adicionales para garantizar la educación inclusiva y de calidad. En relación con la toma de conciencia, que está muy vinculado también con el tema de la no discriminación, se le pide al Estado que adopte una estrategia o modelo de discapacidad que sea participativo, que las personas con discapacidad estén involucradas en desde su planificación hasta su evaluación, específicamente dirigido a erradicar los prejuicios y estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad, pero que este programa, este modelo formativo también incluya al funcionariado público y que le llegue a los medios de comunicación, a profesionales de salud, de justicia, de la comunidad y de las familias. En relación con el tema de la accesibilidad, pues bueno, uno de los temas recurrentes en el informe también es el tema de la accesibilidad. En este caso, particularmente, la observación específica indica que el país tiene que aportar más recursos financieros, que uno de los temas que prioriza es el tema de las aceras en mal estado o inexistentes, ¿verdad? El tema del transporte público que sea además accesible y que esos esfuerzos no solamente estén en la zona central del país, sino que llegue a algunas otras regiones y en este caso incluso establece algunas en particular, pero además que ponga medidas y plazos concretos e involucrando a los gobiernos locales. Hay un apartado específico de situaciones de riesgo y emergencias humanitarias donde lo que se plantea nuevamente, ¿verdad? Es que se vele porque los procesos de rehabilitación y reconstrucción posteriores a una emergencia tengan una evaluación de riesgos que incorpore la accesibilidad para las personas con discapacidad también, que apliquen los principios de diseño universal y de la mejora de la construcción, pero que además las personas con discapacidad puedan participar en este proceso. El siguiente derecho que aborda es el igual reconocimiento como persona ante la ley y aquí es muy interesante lo que el comité recomienda al país, ¿verdad? Y es que tiene que adecuar la figura de la persona garante con la convención, ¿ok? Considera el comité que no hay una alineación adecuada, ¿verdad? Lo que pretende el comité es que no se perpetúe la denegación de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Particularmente habla también de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Y bueno, que también dentro de estas reformas y análisis, ¿verdad? Que se le permita a la persona con discapacidad renunciar voluntariamente a su garante o nombrar una persona sustituta si así lo desea. Siempre apuntando, ¿verdad? Que sea la persona con discapacidad quien va a tomar la decisión que considere más adecuada. Por ahí algunas otras armonizaciones entre legislaciones específicas y por supuesto que cierra hablando nuevamente el tema de la recolección de datos desagregados sobre personas con discapacidad que están sujetas a los regímenes de capacidad restringida, el número de sentencias y cómo poder analizar esto y generar acciones específicas. Y en el tema de acceso a la justicia, nuevamente se habla muchísimo del tema de la accesibilidad en diferentes sentidos, ¿verdad? Informar desde ¿verdad? Los ajustes necesarios, los recursos que disponen las personas con discapacidad para poner denuncias. Larisa, me estás diciendo que me queda poco tiempo. Sí. Sí, efectivamente, perdón. Sí, eso Gracias. es. Gracias, listo, pura vida.
Habla mucho también aquí de la accesibilidad en los edificios administrativos, que sean accesibles, que se brinde información en formatos accesibles, que se establezcan los ajustes necesarios también. Y marco aquí en negrita algo que me llamó mucho la atención, porque el comité le recomienda al país que tenga patrocinio jurídico gratuito para personas con discapacidad. Entonces creo que es algo que tenemos que tener ahí como mapeado para que no lo perdamos de vista en futuras discusiones al respecto. Entre otros artículos, el tema de el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad, que se modifiquen algunos reglamentos que atentan contra este derecho en relación con las torturas, penas crueles, tratos humanos o degradantes también. Aquí menciona, digamos, particularmente algo que Erika decía, que es la esterilización y los abortos forzados, que las denuncias sobre estas situaciones de tortura, ¿verdad? Sean además accesibles, que se investigue, que se sancione a quienes hacen estas prácticas. Y también habla un poco de que se proteja a las personas con discapacidad que están privadas de libertad, que se tenga información sobre ellas y que se evite cualquier agresión de violencia sexual u otro tipo que puedan vivir en centros de detección. Y nuevamente aborda el tema de la violencia contra las mujeres cuando establecen el análisis del artículo de protección contra la explotación, la violencia y el abuso, y nuevamente le pide al Estado que haga reparaciones a las víctimas, que pueda generar datos específicos sobre violencia contra las mujeres y desglosado por algunos otros temas, tratando también de acelerar el derecho a la justicia. Por ahí tenemos el de protección de la integridad personal, y aquí, pues bueno, nuevamente lo que habla es de lo que ya hablamos previamente, el tema de la esterilización forzada y de la necesidad que también se proteja a las mujeres con discapacidad de este tipo de situaciones. El derecho a vivir de forma independiente, que es uno que el Estado va a tener que responder también en el menor periodo. Y aquí lo que nos plantea es que las personas con discapacidad puedan decidir dónde quieren vivir. Si quieren vivir en su casa, si quieren tener su vida independiente, si quieren vivir con su familia, que sea una decisión de las personas con discapacidad, pero que además se habilite a nivel comunitario oportunidades también para que todos estos procesos se garantice el derecho de la persona con discapacidad a tomar esa decisión en particular. En relación con la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, se resalta la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, y muy interesante porque lo que promueve es que en los distintos medios de comunicación se garantice la accesibilidad para las personas con discapacidad. Por ahí tenemos el tema del derecho a la educación, que también el Estado tiene que reportarlo en un menor plazo, ¿verdad? Y aquí nuevamente habla del derecho a la educación de las personas con discapacidad fuera del área metropolitana, la importancia de hacer esfuerzos más grandes para promover la inclusión, ¿verdad? Y eliminar las prácticas de segregación. Y en el ámbito de la salud, pues también garantizar el acceso a la salud, particularmente en zonas rurales, con normas de accesibilidad, que equipos inmobiliarios sean adaptados a las necesidades de cada persona con discapacidad. Ya Erika nos adelantaba también, por ejemplo, el tema de los mamógrafos, que haya información sobre dónde están los servicios sanitarios o los servicios en general en formatos accesibles, que hayan programas específicamente accesibles sobre salud sexual y reproductiva, sobre prevención de VIH con enfoque de género, y que se trabaje en la política nacional de salud mental con base en un modelo de salud mental comunitaria. Ya aquí con esto cierro. Para los derechos específicos está el de habilitación y rehabilitación, que nuevamente pretende garantizar que en todo el país se pueda trabajar específicamente una estrategia específica para promover la rehabilitación con base comunitaria. En el tema del trabajo, por supuesto, ¿verdad? Habla desde que los concursos que se plantean de trabajo sean accesibles, habla de la inclusión en servicios, perdón, en empresas privadas, y habla también de la necesidad de que el país pueda cumplir lo que se establece ya en sus leyes de las cuotas de inclusión del 5% en el sector público. Y además habla en el derecho al nivel de vida adecuado y protección social también la necesidad de que el país informe qué pasa en el país en su próximo informe periódico sobre las pensiones del régimen no contributivo a las que pueden acceder las personas con discapacidad mayores de 65 años o menores de 65 que no puedan trabajar, para poder analizar más en detalle qué están haciendo específicamente con algunas poblaciones como mujeres, personas indígenas y afrodescendientes.
Aquí hay algunas cosas repetidas, así que no las voy a mencionar. El tema de la participación es fundamental. Garantizar que la participación en actividades culturales también se garantice en este sentido. Estadísticas ya lo mencioné y ya estas son obligaciones específicas. Esto es como una reiteración, pero solo me quiero quedar aquí, Larisa, y con esto cierro. Ya les mencioné y estaban en rojo las medidas que deben adoptarse con carácter urgente, ¿verdad? Y aquí el país tiene que reportarlas previamente, ¿verdad? ¿Qué le dice el comité? Esta información tiene que trascender, no quedarse ahí, digamos, en las personas que fueron o en el CONAPTIS, no, esto le toca a todo el mundo, a los miembros del gobierno, del parlamento, a todas las instituciones profesionales, capacitación a todo el mundo en cómo implementar esto. El tema de la participación de organizaciones de sociedad civil, particularmente personas con discapacidad, en la preparación del informe es una recomendación específica. Esto no siempre pasa, ¿verdad? A veces el Estado hace el informe para el comité de manera independiente y no integra personas con discapacidad o personas, digamos, de organizaciones de sociedad civil para otros temas. En este caso, le recomienda al país que integre a las organizaciones en la elaboración de su informe y que difunda todo esto que está acá con quien sea necesario y correspondiente. Y para cerrar, bueno, ¿cuándo le toca a Costa Rica volver a hablar de esto? ¿Cuándo es el próximo informe periódico? Pues en 6 años. Todavía nos queda un plazo para que el país responda a todas estas recomendaciones. Se espera que el Estado mande su informe el 1 de noviembre del 2030 y aquí va a reportar los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados, pero les recuerdo que previamente tenemos que brindar información sobre estas otras medidas específicas. Mil disculpas por haberme atrasado tantísimo, Larisa. Muchas gracias más bien por no interrumpirme más. Gracias, te agradezco un No, montón. no, 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 más bien muchísimas gracias, Evelyn. Es muchísima información y es información muy valiosa. Yo quisiera de verdad reiterar que si tienen consultas y demás, lo hagan por el chat. Si necesitan los correos de las personas que han hecho de sus exposiciones, por favor, lo hagan. Recordarles también que tenemos a la señora Pablo Maña, que es la intérprete Alesco. Si no la ven, nada más nos lo señalan. Y también hemos compartido varios documentos, dos que nos pasó Erika, uno que es el informe alternativo de Alamut, más un resumencito, y luego también, de manera posterior a la exposición de Evelyn, les compartí lo que se llaman observaciones finales para Costa Rica, que son las recomendaciones que le hace el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad para el país. Si necesitan que se los enviemos al correo, también lo pueden hacer. Así que ahora nos queda justamente nuestra tercera expositora, la doctora Marcela Ramírez Morera. Ella es doctora en educación, ¿verdad? Tiene un doctorado, es un doctorado latinoamericano en educación de la Universidad de Costa Rica. Además de eso, es magíster en estudios interdisciplinarios sobre la discapacidad, una maestría en violencia intrafamiliar y de género, además de ser licenciada en docencia universitaria por la Universidad de Costa Rica y licenciada en trabajo social. Además de todo esto, ella es docente universitaria e investigadora tanto de la UCR como de la UNED como de la UTN, y además de eso ha sido autora de varias publicaciones vinculadas con discapacidad y género y, bueno, ponente en seminarios internacionales y demás. Y además de eso ha sido consultora de la estrategia sobre inclusión de la discapacidad para el sistema de Naciones Unidas, de la Oficina Regional de Naciones Unidas en Panamá. Así que dicho esto, pues le paso la palabra a Marcela, quien ha sido de todas las participantes a la última que he conocido este año, porque también tiene un currículum impresionante, ¿verdad? Así que, por favor, Marcela, vamos nada más un segundito para ponerle la cámara a Marcela. No sé, Misha, si me... Creo que ahí está, Marcela. Por favor, adelante. Gracias, Larisa. Buenos días, buenas tardes. Si hay personas que están viéndonos y escuchándonos fuera del país, gracias por la invitación, gracias por la
organizar la actividad que para nosotras como mujeres con discapacidad es vital este tipo de actividades. En este momento voy a apagar la cámara con la intención de que la intérprete se pueda ver, ¿ok? Y no voy a compartir ninguna presentación. Ante este escenario que tanto Minder, Erika y Evelyn han venido colocando en esta mañana, hay que partir, o quiero colocar 2 puntos de partida. El primer escenario o punto de partida que quiero compartirles es el por qué estamos aquí, el por qué las organizaciones y las mujeres con discapacidad realizamos un informe alternativo y por ende los organismos internacionales realizan recomendaciones generales y específicas. Y el otro punto de partida, el segundo punto de partida que quiero colocar es hacia dónde vamos y qué necesitamos nosotras las mujeres con discapacidad para ese real reconocimiento de nuestros derechos. ¿Ok? Es importante recordar que las mujeres con discapacidad, gente, hemos transitado de aquella tragedia personal hacia una construcción social, de estar escondidas en una casa hacia la participación social, de no tener voz, de estar invisibilizadas hacia la promoción de defensa de los derechos, de ser objetos de caridad, de beneficios, de asistencia, hacia una autonomía, hacia una independencia, que si bien es cierto, aún enfrentamos barreras, vamos haciendo caminos hacia esa realidad. Pasamos, gente, de ser objetos a ser personas y a ser mujeres. Hay cuestionamientos históricos hacia las mujeres con discapacidad. Y esos cuestionamientos históricos están en los discursos cotidianos, en esa cotidianidad que enfrentamos día a día al ir a un servicio de salud y no encontrar una atención ginecológica accesible, al escuchar que nos dicen no puedo hacerte tu mamografía porque no hay un mamógrafo accesible, no puedo hacerte tu citología porque no tenemos una camilla que se pueda bajar para que usted pueda colocarse en esa camilla y hacerte el procedimiento. Y también existen cuestionamientos sociales
hacia el cuerpo de las mujeres con discapacidad. La invisibilización de estas y otras situaciones de vida, porque son situaciones de vida, son situaciones, gente, que pasa por el cuerpo, un cuerpo biológico, un cuerpo político, un cuerpo cultural, un cuerpo histórico. ¿Y por qué tenemos que hacer estos informes alternativos, informes del país, gente? Porque todavía seguimos luchando con ese reconocimiento de nuestros derechos, pero bajo un paradigma, un parámetro patriarcal y androcéntrico. Seguimos viviendo bajo discursos de inferioridad, donde ni siquiera nos consideran humanas. El reconocimiento de nosotros en el activismo ha sido lento y ha estado regulado por nuestros colegas también, hombres, ¿ok? Muchas veces hemos enfrentado en las luchas y en este activismo que hacemos en diferentes esferas de participación social, cuestionamientos de esos chicos, de que por qué hacemos activismo como mujeres y no en el activismo nacional de personas con discapacidad. Seguimos enfrentando esas invisibilizaciones específicas de esas necesidades específicas. En el empleo, por ejemplo, si bien es cierto que en género hablábamos del techo de cristal, las mujeres con discapacidad enfrentamos un techo de cristal con un diámetro mayor. En las trayectorias educativas todavía seguimos enfrentando cualquier cantidad de barreras. En la investigación existe mucha invisibilización en la participación de las mujeres con discapacidad como sujetas de derecho en espacios de investigación. Y lo que les decía anteriormente de ese reconocimiento lento y cuestionado de las mujeres con discapacidad dentro del movimiento de personas con discapacidad. Aún se sigue cuestionando la maternidad y la sexualidad de las mujeres con discapacidad, la identidad, la creencia de que nuestro cuerpo es débil, que nuestro cuerpo es feo, que es un cuerpo descuidado o que es un cuerpo que hay que cuidar y que hay que sobreproteger. Todavía existe esa idea de que las mujeres con discapacidad que nos desarrollamos en espacios políticos,
públicos y sobre todo en puestos de decisión, somos heroínas y estamos en esa ir y venir. Mientras somos heroínas, a veces somos víctimas, a veces somos víctimas y heroínas también en los discursos sociales existentes. A partir de este contexto de que por qué se elabora un informe alternativo y el por qué los organismos internacionales emiten recomendaciones generales y específicas. Vamos a conversar, porque ya me queda muy poco, creo, sobre esa ruta que podríamos desarrollar para el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de las mujeres con discapacidad. Y hay que partir de una premisa, que es la siguiente. Aún no podemos negar la realidad de esa coexistencia de paradigmas presentes en las políticas públicas, en los programas, en las estrategias nacionales. Debemos impactar, crear, implementar políticas públicas con perspectiva de género, tanto transversales como específicas, garantizando la participación real, accesible y plena de las mujeres con discapacidad, en donde la barrera de accesibilidad, tanto actitudinales como normativa, como administrativa, ya no exista. ¿Ok? Debemos garantizar esa participación en el desarrollo, en la implementación, en la evaluación de políticas públicas real y desde las diferentes interseccionalidades. Se requiere posicionar los derechos de las personas con discapacidad y en particular las mujeres con discapacidad desde estos enfoques interseccionales. O sea, a nosotros no nos pueden decir que vivimos discriminación por ser mujeres y tener discapacidad. No solo por eso, gente, por ser mujeres, por tener discapacidad, por vivir en una zona rural, por ser madres, por ser afrodescendientes, por ser indígenas, entre otras interseccionalidades. Finalmente, ¿cuáles acciones debemos impulsar para reconocer los derechos y para que el país logre esos informes parciales y finales sobre los derechos de las mujeres con discapacidad y sobre todo que impacten en nuestra realidad,
en nuestra calidad de vida, en nuestro desarrollo personal, profesional, académico, en nuestros proyectos de vida. Debemos reconocer la existencia de las mujeres con discapacidad. Existimos, sí, podemos participar, sí, tomamos decisiones, sí, tenemos incidencia, sí. Garantizar dicha participación, y esto quiere ser muy reiterativa. Garantizar la participación real, accesible, veraz. Contar con información estadística desagregadas por género, cantón, condición migratoria, entre otras interseccionalidades. Reconocer las particularidades de las mujeres con discapacidad en las nuevas tendencias sociales en la actualidad. Evitar el abandono, la pobreza, desarrollar estrategias de combate a la pobreza en aquellas estrategias de desarrollo sostenible. Tenemos que visualizar las necesidades de las mujeres con discapacidad. Larisa, ¿cómo estoy el tiempo? Ya llegamos como al Ok, punto, y Marcela. finalmente la última idea, la participación de la sociedad civil, de las mujeres mediante las ONGs. Es fundamental para el control político, la rendición de cuentas, la elaboración, promoción y evaluación de política pública desde un enfoque interseccional. Y aquí voy a parar porque si no me encanta hablar del tema. Pues qué Gracias. dicha, muchísimas gracias, Marcela. Qué dicha que le gusta hablar del tema porque definitivamente es una temática que usualmente no vemos posicionada de manera suficiente, incluso cuando se discuten derechos humanos, incluso cuando conversamos sobre género o cuando conversamos sobre mujeres. Y tampoco vemos la posición de las mujeres con discapacidad usualmente cuando se habla de discapacidad. Entonces, sin duda alguna, necesitamos conversar sobre todo de las voces de las mujeres con discapacidad en materia de derechos. Tenemos algunas preguntas que les voy a pedir a Erika, Mildred, Marcela, Evelyn, tal vez que nos puedan ayudar a contestarlas, también comentarlas que a las personas que nos han enviado sus correos, les hemos enviado información que hemos compartido aquí el día de hoy sobre las observaciones, el informe de Alamud, un estudio de UNFPA y demás. La primera pregunta que tenía dice así: siendo el primer informe, entiendo yo que es muy pionero, que se le está pidiendo al Estado como recomendaciones. A ver, espérenme para leer bien eso porque no entendí. Que si es el primer informe que es pionero y que se le estaba pidiendo al Estado como recomendaciones. Esa es la primera. Y la segunda es cómo podemos desde las organizaciones incluir este aporte y visión. Eso es porque creo que la persona que hizo la consulta es una compañera que está en una organización, pero que no necesariamente trabaja, digamos, derechos de las mujeres con discapacidad. La otra consulta es cuáles mecanismos de rendición de cuentas o de seguimiento existen
para dar cuenta del cumplimiento de estas demandas? Yo sé que Mildred ya contestó un poco en el chat, pero me gustaría tal vez si nos puede hacer un comentario. Y la tercera, para que terminemos con esta ronda, dice, se cuenta con datos específicos sobre la situación de las mujeres con discapacidad según diferentes condiciones de discapacidad y según clase social, condición étnico-racial, orientación sexual, entre otras condiciones. También aquí Evelyn compartió el estudio, pero me gustaría también que ella pudiera comentar. Y bueno, las demás si quieren sumar. Entonces, Mildred, no sé si quiere comentar sobre estos mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento y tal vez luego le paso la palabra a Evelyn para que nos comente sobre los datos específicos de la situación de las mujeres. Sí, gracias. Bueno, y si Erika quiere agregar algo también. Sí, ahí ponía que el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla de aplicación y seguimiento nacionales, y este artículo en el párrafo 1 dice que el Estado tiene que designar uno o más organismos gubernamentales, que en este caso, yo diría que es el CONAPDIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Luego, en el párrafo 2 indica que los estados partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, tienen que mantener, reforzar, designar o establecer a nivel nacional un marco que constatará de uno o varios mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de la convención, que en este caso es la Defensoría de los Habitantes. Y como decía Evelyn, la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento de estas recomendaciones, pero esa participación tiene que hacerse de acuerdo a la observación general número 7, o sea, que esa información sea accesible para las personas en situación de discapacidad, que esas consultas vayan y se den todos los apoyos, los ajustes razonables, porque a veces no es solo colocar a las personas con discapacidad en ese proceso de seguimiento, sino tomar en cuenta la accesibilidad también en este caso. Muchísimas gracias, Mildred. Muy importante, me parece, desde el punto de vista que tenemos que asumir una responsabilidad colectiva e individual, ¿verdad? Para poder avanzar en la materia de derechos de mujeres con discapacidad. Evelyn, no sé si quiere retomar la pregunta sobre los datos específicos sobre la situación de las mujeres con discapacidad. Sí. Gracias, Larisa. Antes de mencionar eso, quiero también decir algo en relación con lo que decía Mildred, porque creo que es muy importante. A ver, creo que es muy importante en primer lugar como entender que existen organizaciones de sociedad civil que ya están haciendo mucha incidencia, ¿verdad? En relación con todo el seguimiento a estas recomendaciones del comité. En ese sentido, digamos, si tenemos participación de personas con discapacidad por aquí, yo aquí voy a embarcar a las colegas de Alamut, ¿verdad? O sea, yo las invito a que se sumen con Alamut o con otras organizaciones de personas con discapacidad, porque como vemos en las recomendaciones, sí hay una incidencia. Ahora viene el proceso de seguimiento. Naciones Unidas, junto con la Defensoría, hemos realizado, bueno, y Larisa lo sabe perfectamente, ejercicios también de cómo darle seguimiento a las recomendaciones que emiten los órganos de tratado. Particularmente lo hemos hecho con la CEDAW, pero creo que aquí se abre también una posibilidad de que podamos acompañar un proceso específico para las recomendaciones del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Así que lo dejo ahí también en la mesa de discusión, no solamente entre nosotras, sino también pensando que, pues, si el IEM, la Universidad Nacional, está interesada en todos estos procesos, sumarnos y establecer acciones conjuntas, por favor, siéntanlo como una invitación y a la vez como un compromiso de parte nuestro de acompañar ese proceso. En el marco de todo este análisis, en Costa Rica se ha realizado, bueno, en 2017-18 se realizó la primera encuesta nacional de personas con discapacidad o de discapacidad, creo que así se llamaba, la ENADIS. Incorporamos un par de preguntas que nos permitieron explorar algunos temas de salud sexual y reproductiva y género, y ahí les puse el link de nuestra página web donde está alojado el informe que hicimos. Fue un informe conjunto entre CONAPDIS, Alamut y UNFPA, y no solamente analizamos datos, porque los datos de la encuesta muchas veces no profundizan a un nivel necesario
en esta temática, sino que también se hicieron algunos, perdón, grupos focales con mujeres con discapacidad que nos dieron cuenta también de una serie de retos y necesidades que complementaron los datos de la encuesta. Acaba de hacerse una nueva en Addis, así que esperaríamos aquí nuevamente que podamos sumar alianzas para poder hacer el análisis de esos resultados y poder comparar un poco cómo estamos desde el 2019 a la fecha y poder hacer un análisis comparativo de ambos esfuerzos. Hay otros esfuerzos que les menciono, creo que el tema de incorporar también variables específicas sobre personas con discapacidad en otras encuestas que ya se hace, digamos, en algunos ejercicios estadísticos, pero también en los registros administrativos es muy importante. Les voy a poner un ejemplo concreto. En el caso del análisis que desde UNFPA hacemos sobre los nacimientos en niñas y adolescentes o en mujeres en general, no podemos hacer un análisis específico sobre mujeres con discapacidad porque a las mujeres que tienen un nacimiento no se les consulta sobre su situación de discapacidad y eso nos permitiría también visibilizar varias cosas. Una de ellas es el tema de los mitos que existen sobre la vivencia de la sexualidad de las mujeres con discapacidad. ¿Verdad? Ahí tenemos como dos polos siempre, y esto es un aprendizaje que Alamud nos ha dado, ¿verdad? Son angelitos o más bien son hipersexuadas, ¿verdad? Tenemos como esta contradicción en relación con la vivencia, pero entonces nunca se habla también de que muchas de estas mujeres están embarazadas porque, número uno, tienen el derecho y número dos, lo desean, ¿verdad? Entonces, también ahí hay cosas que se podrían mejorar en términos de datos, que bueno, principalmente como ponernos a disposición de la Universidad Nacional, del IEM, de Alamud, como siempre, ¿verdad? Que somos como grandes aliadas y decirles a ustedes que si están interesadas, pues que nos indiquen también cómo sumar y cómo amplificar esto que estamos haciendo hoy en otros espacios que generen ese monitoreo que tanto se requiere de las recomendaciones de los comités de tratado. Me encanta que Evelyn haya hecho ese comentario porque justamente tengo una pregunta que dice, ¿cuáles son los retos que tiene la academia para el avance de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad? Y entonces aquí yo quiero ser muy vehemente, ¿verdad? En que justamente esta actividad tal vez pueda ser como una invitación a que particularmente el IEM, o sea, porque en realidad tendría que ser toda la academia, ¿verdad? De manera amplia, pero en este caso, siendo que es una actividad del IEM, pues que podamos explorar, ojalá, un trabajo conjunto con sociedad civil, con Naciones Unidas, ¿verdad? Para poder avanzar en esa temática que cabe dentro de la sombrilla, digamos, de trabajo del IEM. Pero no voy a contestar yo la pregunta, más bien se las voy a devolver a Evelyn, a Erika, a Mildred, a Marcela, ¿verdad? En el tema de qué retos tenemos, digamos, desde la academia para poder cumplir con estas responsabilidades para el avance, digamos, de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad. No sé quién quisiera tomar la palabra, Evelyn, Mildred. Yo Adelante. quiero, pero para presentar la cámara. Ok, retos en la risa y compañeras son enormes, pero comenzando por la investigación. Evitar, evitar realizar investigación. Pero ojo aquí, investigación donde las mujeres con discapacidad sean protagonistas antes, durante y después de la investigación. Hay que garantizar la participación real, repito, ya esto hace rato lo estoy comentando, enfatizando en la investigación. Desarrollar proyectos de investigación, docencia y acción social vinculados con los derechos de las mujeres con discapacidad. Permitir la publicación de mujeres con discapacidad
en el ámbito de la docencia, que las docentes y los docentes utilicen referencias bibliográficas de mujeres con discapacidad. Desarrollar procesos de capacitación permanente y continuas de docentes, personal administrativo y estudiantes en la realidad de las mujeres con discapacidad, de los derechos, derechos y cotidianidades y discursos críticos en el ámbito de las mujeres con discapacidad. Es sumamente necesario reconocer que los derechos de las mujeres con discapacidad no es un tema, no es un contenido. En la academia se suele usar así, pero no lo es. Es una realidad. Es una realidad que impacta en la vida de las mujeres con discapacidad. La academia tenemos que hacer alianzas estratégicas para trabajar en conjunto con las ONGs de personas con discapacidad. Crear proyectos institucionales interuniversitarios con ONGs de personas con discapacidad y de mujeres con discapacidad. Muchísimas gracias, Marcela. Coincido plenamente, ¿verdad? Y creo que, y aquí voy a otra vez como a meter, ¿verdad? La manita, el tema, por ejemplo, de acciones afirmativas, si ya de por sí, por ejemplo, las publicaciones de las mujeres son raras y son difíciles, ahora imagínense publicaciones de mujeres con discapacidad. Entonces, pensar en acciones afirmativas, sin duda alguna, es un gran pendiente, no solo para la UNA, sino para todas las universidades y la academia en general. Y algo que quería decir, tal vez antes de pasarle la palabra, tal vez a otra compañera que quiera mencionar algo, es el tema de entender que tenemos derecho a pedir, a exigir, ¿verdad? Nuestros derechos es bien complejo algunas veces como que bueno, por enseñanza sociocultural, ¿verdad? Como que nos quedamos ahí a la espera y definitivamente la lucha que han dado mujeres como Mildred, como Erika, como Marcela y en acompañamiento con compañeras como Evelyn, ¿verdad? Es lo que ha hecho que avancemos en materia de derechos de las mujeres con discapacidad. Erika, Mildred, no sé si quieren aportar a esta pregunta o pasamos a la siguiente. O Evelyn también, perdón. Yo quisiera agregar solo, Larisa, que en efecto nosotras hemos tenido acercamientos de la academia para el desarrollo de proyectos de investigación de algunos estudiantes. Y eso ha sido muy valioso en distintos momentos, inclusive en estudiantes de doctorado y de otros niveles. Sin embargo, el abordaje de las temáticas relacionadas con mujeres y niñas con discapacidad desde instancias especializadas de la academia ha sido realmente limitado. Sí tenemos gente que lo ha hecho y realmente lo agradecemos profundamente. Sin embargo, creo que tiene que convertirse en un punto clave en la agenda en virtud del porcentaje tan elevado de población que implicamos las mujeres con discapacidad. Y porque además hay situaciones que enfrentamos que se relacionan también con otras vivencias. Hay vulnerabilidades, digamos, provocadas por la sociedad a raíz de las situaciones de interseccionalidad que enfrentamos que no son analizadas a profundidad. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres en el espectro del autismo, ¿verdad? Para poner un ejemplo, enfrentan situaciones de violencia a raíz de sus propias características y de su personalidad y de tener esta dificultad para comunicar algunas cosas? O simplemente esta tendencia también que tenemos las mujeres con discapacidad a normalizar la violencia como algo que
no podemos evitar. O sea, esa es nuestra vida, sí, gracias a Dios que estamos vivos y eso es lo que nos tocó, ¿verdad? Entonces creo que por ahí hay muchísimo por explorar para encontrar soluciones realmente efectivas y eficaces para la erradicación de la violencia contra las mujeres en situación de discapacidad. Clarisa, si me Muchísimas, permitís por complementar favor, algo, adelante, claro. nada más como yo creo que esto tiene que ir en dos vías y aquí yo veo a la academia como un aliado fundamental. Tiene que ir en dos vías porque no solamente, a ver, está muy bien y creo que siempre vamos a promover que contemos con investigaciones específicas sobre la realidad de las mujeres con discapacidad o de las personas con discapacidad en general, pero también como otros ejercicios estadísticos que estamos haciendo. Por ejemplo, conversaciones que estamos teniendo de cómo retomar la encuesta de salud sexual y reproductiva, garantizar que incorpore preguntas específicas que nos permiten analizar la realidad de las mujeres con discapacidad que son entrevistadas. Lo mismo en encuestas sobre violencia basada en género, ¿verdad? Garantizar que exista entonces ahí como a ver, como que exista, que no lo veamos como algo específico y adicional, sino que más bien lo incorporemos como la necesidad de garantizar esto, porque muchos de estos instrumentos son los que utilizamos para apoyar la realización de políticas públicas. Entonces, hay que visibilizar desde todas las perspectivas estas realidades. Creo que las universidades pueden apoyar mucho en estos estudios también específicos, no solamente cuantitativos, sino también cualitativos que nos permitan analizar y discutir más en detalle cuáles son esas necesidades, pero continuar el proceso, digamos, más allá del dato, que está muy bien, en garantizar que esto se convierta en una política. Eso lo podemos hacer de muchas formas y yo por eso celebro muchísimo y agradezco mucho a la MUT haber hecho este informe, porque realmente si vemos las recomendaciones del comité es clara la incidencia que tuvo el informe que presentó a la MUT. Entonces hay múltiples oportunidades que tenemos en este sentido. Y aquí lo que tenemos que hacer de alguna forma es pues buscar una mesa de conversación, sentarnos a conversar, plantear una agenda de investigación continua que podamos está realizando, que impulse también el liderazgo de las universidades en este sentido, pero que también nos permita entonces complementar con los esfuerzos que la sociedad civil realiza y pues el compromiso de Naciones Unidas de continuar apoyando estos procesos. Muchísimas gracias, Evelyn. Y aquí, Permiso. adelante, sí, ¿puedo sí, por pasar? favor. Sí. Gracias. Es que quisiera retomar lo que también, bueno, Marcela dijo y Erika, eh, de consultar a organizaciones de personas con discapacidad, pero tenemos que tener en cuenta que hay organizaciones para personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, y Erika mencionaba el tema del autismo. A veces, en algunas investigaciones se buscan organizaciones de familias de personas con autismo, pero la investigación va dirigida a la persona autista. Entonces, aclarar eso, si la investigación va dirigida a la familia o a la mamá, eh, pues bien, las organizaciones para personas con discapacidad. Pero si la investigación va dirigida directamente a la persona, en este caso la persona autista, busquen a las personas autistas. Y les doy un ejemplo muy claro. En Costa Rica existe la ley de autismo. Esta ley fue construida por familias de personas autistas, entonces no tiene visión de género, eh, va muy desarrollada desde las necesidades de la familia, que no está mal que se visibilicen, pero si es una ley de personas autistas, la investigación, en este caso de los legisladores, tenía que ser así. Entonces, ¿cómo hacer esa diferencia? ¿Cuáles son las organizaciones para las personas con discapacidad o cuáles son las organizaciones propiamente dirigidas por personas con discapacidad? Gracias. Muchísimas gracias, Mildred. Muy importante este punto, incluso tal vez mencionar que sociedad civil no, digamos, se ve compuesta no solo de ONGs, ¿verdad? Pueden ser colectivos que tal vez no tengan personalidad jurídica, pueden ser personas activistas, pueden ser grupos, puede ser, ¿verdad? O sea, hay como una amplitud muy grande y esto que menciona Mildred acerca de poder considerar las voces de las personas, por ejemplo, en el caso de mujeres autistas,
autistas es esencial y yo espero que podamos tal vez organizar, aquí ya yo estoy comprometiendo, pero tal vez organizar alguna actividad precisamente sobre las necesidades específicas de las mujeres autistas, en donde nos damos cuenta que el tema de género es parteaguas, ¿verdad? Porque las investigaciones usualmente habían sido sobre hombres y por lo tanto las necesidades de las mujeres autistas quedaron totalmente por fuera, incluso al 2024. Erika, perdón, adelante, por favor. Es que al inicio hablaste de una pregunta que no hemos respondido y es, bueno, como pregunta comentario. Este sí es el primer informe alternativo formal sobre mujeres y niñas con discapacidad. Había habido en el 2014 una referencia sobre el tema de esterilización forzada que se había enviado al comité por parte de algunas compañeras de la fundación, de la compañera Ileana Chacón, es que no recuerdo el nombre de la fundación, explicando como un poco puntualmente esto, pero este es el primer informe como con las características de informe alternativo y por supuesto es pionero, por decir pionero y además inexperto, porque habíamos, bueno, hemos tenido la experiencia nosotras de participar en la construcción del informe alternativo, el primero que hizo la sociedad civil en 2014 para este Comité de Discapacidad de Naciones Unidas, pero era general, no era sobre mujeres. Y en esta ocasión decidimos participar en ambos informes, en el informe general de la coalición de organizaciones y en el informe de mujeres y niñas. Pero yo creo que es muy importante señalar que, como decía Lari, este informe no fue construido solo por Alamut como organización jurídicamente establecida y toda esta cuestión, sino que de esto participó también mujeres del Centro de Vida Independiente Morfo, mujeres de la Asociación con Síndrome de Down de Costa Rica, mujeres de la Asociación DITSU de Autonomía y Discapacidad, de autonomía personal y discapacidad, mujeres del movimiento en general de personas con discapacidad, activistas independientes, mujeres sordas de ANASCOR y mujeres de la Asociación de Sordos de Limón. Muchas de estas personas no ocupan un puesto en estas estructuras, pero fueron las que tuvieron todo el potencial para decirnos qué era lo que estaba pasando y qué era lo que se vivía. Entonces ahí es donde se conecta esto con la temática de que el desarrollo de investigación desde la academia tiene que estar enfocado en la participación directa de las mujeres con discapacidad, más allá de vernos como un objeto de estudio, como protagonistas, como lo decía Marcela. Y señalar que también el Sistema de Naciones Unidas está elaborando este año un estado de situación de los derechos de las personas con discapacidad en Costa Rica que tiene que abordar de manera particular la temática de género. Entonces, creo que ahí, en ese espacio de poder informarle al Sistema de Naciones Unidas y de poder emitir recomendaciones para el mismo Estado de los resultados de este análisis de situación de derechos, porque la característica del análisis de situación de derechos es que hace como una fotografía del Estado y tiene que terminar con recomendaciones para sociedad civil, el Estado y las mismas Naciones Unidas. Entonces, creo que en esa investigación que está haciendo digamos, interagencialmente el Sistema de Naciones Unidas, podríamos tener un encuentro, la academia, la sociedad civil y las Naciones Unidas para construir un capítulo que realmente sea significativo y que le aporte la transformación de la vida de la gente, porque digamos que estudios por estudios pues no nos sirven de mucho si esto no se va a transformar realmente en aportes para mejorar las condiciones de vida de las mujeres con discapacidad en Costa Rica. Muchísimas gracias, Erika, y voy a aprovechar tal vez justamente para mencionar la necesidad de hacer seguimiento de estas recomendaciones de los diferentes comités, no solo del Comité de Personas con Discapacidad, sino, por ejemplo, Comité CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que también incluye, ¿verdad?, recomendaciones para mujeres con discapacidad y que también, digamos, incluyó una parte. Y de paso, hago también la publicidad de que ahora en noviembre vamos a tener el examen periódico universal, que también es un examen de derechos humanos para Costa Rica y que esperaríamos que también pueda haber tal vez alguna recomendación sobre mujeres con discapacidad. Tenemos una última pregunta que no sé si la quieren responder porque es compleja y estamos un poquito ya sin tiempo, pero no me la quiero quedar y dice: ¿cuál ha sido la posición del gobierno actual ante las recomendaciones emanadas en este informe sobre mujeres con discapacidad? Sí, nada más quiero hacer una aclaración. Quien es responsable es el Estado.
no el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno es el que ejecuta, por así decirlo, esas responsabilidades. Tal vez Erika nos pueda comentar sobre esto para que no parezca que es, si el gobierno no lo hizo, el siguiente tampoco, ¿verdad? Un poco por ahí. Adelante, Erika. Bueno, hemos tenido una buena respuesta desde la Asamblea Legislativa, donde hemos hecho la presentación de estas recomendaciones y esto ha generado iniciativas de ley que están por presentarse a la corriente legislativa o se han presentado. Eso lo valoramos absolutamente positivo. Con respecto a el Poder Ejecutivo, hemos tenido silencio absoluto de parte del Poder Ejecutivo y con respecto a otras instancias hemos tenido una buena acogida por parte de la Defensoría de los Habitantes, una buena acogida por parte de la sociedad civil. Creo que las compañeras de otras organizaciones han logrado profundizar en su comprensión sobre la dimensión de la realidad de las mujeres y niñas en situación de discapacidad. Y pues en realidad las respuestas están por verse en los próximos años. El CONAPDIS como tal no ha desarrollado una actividad sobre esta temática a profundidad ni ha planteado como un esquema de acciones a seguir, pero sí hemos tenido participación de otras instituciones que se han acercado queriendo tener información, aunque ahorita no ha habido como una respuesta de un plan de acción para cumplirlas. Pero eso es lo que tenemos hasta ahora y esperamos que estos añitos que tenemos ahí entre hoy y los 6 años del siguiente informe den chance de poder avanzar, si no es ahora, pues en 2 años, consolidadamente en lo que corresponden a estas temáticas. Muchísimas gracias, Erika. No sé si Mildred, Marcela, Evelyn quisieran hacer algún último comentario y si no, procederíamos al cierre. Veo que no. Entonces, bueno, primero que todo, quisiera pues agradecerles su presencia el día de hoy, recordarles que esta grabación se va a subir en las redes sociales de IEM, que lo pueden ver también aquí en el chat por cualquier cosa, así como el correo por si necesitaran la información o documentación que hemos mencionado el día de hoy. Quiero hacer un brevísimo resumen, tal vez, como de las posibles acciones que desde la academia podríamos desarrollar, ¿verdad? Que tiene que ver sobre todo con acciones afirmativas, publicaciones por y sobre mujeres con discapacidad, el seguimiento a las recomendaciones de los diferentes comités de derechos humanos sobre mujeres con discapacidad y en particular, pues el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, capacitación en derechos humanos de mujeres con discapacidad, donde estén los dos elementos de discapacidad y de género, que de hecho alguien nos comentó sobre el tema, por ejemplo, de interseccionalidad, la necesidad de pensar, por ejemplo, en las mujeres con discapacidad adultas mayores, en las mujeres con discapacidad en zonas rurales, ¿verdad? El pensar también, por ejemplo, en una creación de narrativa que permita desde la academia, ¿verdad?, poder avanzar en materia de derechos de las mujeres con discapacidad. Y si quisiera, antes de finalizar, pues básicamente comentar que algunas veces tenemos este sesgo, ¿verdad?, del capacitismo, donde algunas veces ni siquiera nos podemos reconocer como mujeres con discapacidad, y que es también una tarea pendiente. Así que quedamos con muchísimos temas y conversaciones pendientes. Espero que podamos seguir adelante y poder tener estas alianzas que han mencionado entre Naciones Unidas, sociedad civil, la academia y tal vez otras instituciones estatales, pero que definitivamente las responsabilidades en particular sobre mujeres con discapacidad no se están cumpliendo, que es una agenda muy grande y que no podemos evadir esa responsabilidad colectiva e individual para poder realmente garantizar los derechos de todas las personas sin que nadie se quede atrás, y eso tiene que incluir a las mujeres con discapacidad. Así que desde el IEM, desde el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, les agradecemos muchísimo su asistencia el día de hoy, sus participaciones, y quedamos al pendiente de cualquier posibilidad de acción conjunta. Muchísimas gracias. Gracias. Perdón, y se me olvidó agradecerle a Paula Umaña, nuestra intérprete del ESCO. ¡Qué vergüenza! Pero muchísimas gracias, Paula, por su labor tan necesaria precisamente.